La arqueología como máquina del tiempo. Uno de los grandes anhelos de la humanidad ha sido la de viajar al pasado o hacerlo hacia el futuro. El futuro es incierto, por lo que como arqueólogo prefiero penetrar en el pasado. Es en este intento en donde contamos con una máquina formidable que es la arqueología. Por medio de ella podemos realizar el viaje que nos lleva a conocer el rostro de lo que fue. En no pocas ocasiones he utilizado el título de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, para hacer un parangón con nuestra disciplina. Buscar el tiempo pasado implica conocimiento, rigor y paciencia. Quienes piensen que se trata de ir al campo o sumergirse en el agua para obtener objetos arqueológicos están muy equivocados. A lo largo de la historia de la arqueología, muchos son quienes han implementado lo que se entiende por este quehacer. Uno de ellos, don Manuel Gamio, escribió en 1916 su concepto acerca de lo que no es la arqueología. Y nos decía don Manuel, para algunos la arqueología no es más que una manera de matar el tiempo, de investigar si Moctezuma calzaba alpargatas o sandalias y saber si Cuauhtémoc se hacía la manicure por sí mismo o confiaba las regias extremidades a bronceadas toiletistas. Otros que la echan de sagaces murmuran que los arqueólogos andan a casa de un arcaico depósito de infalsificables toltecas, pues no concibe que un hombre serio halle placer en descubrir un montón de piedras con monos y jeroglíficos. Con esta concepción de Manuel Gamio acerca de lo que no es la arqueología, yo la he complementado con el siguiente párrafo, lo leo. Por lo general, se tiene la imagen de que un arqueólogo es un personaje con botas altas, Salakov para cubrir la cabeza, un pincel en la mano presto para excavar y rodeado de grandes aventuras y bellas mujeres. Algunas películas han distorsionado la figura del arqueólogo a grado tal que aparecen enfrentando animales salvajes en selvas plagadas de peligros y de vez en cuando en franca pelea con una momia. Nada más lejos de la realidad. Hubo un gran arqueólogo, el doctor Ignacio Bernal, quien comentaba que hay tantas definiciones de lo que es la arqueología con múltiples y variadas planteamientos y que estos obedecen a las teorías que están detrás de ellas. Lo que piensa puede denominarse la filosofía de los distintos arqueólogos y épocas. Por su parte, el mismo Gamio, que ya citamos, nos da la respuesta de lo que sí es la arqueología. La considera como rama de la antropología y señala, lo cito, la arqueología es parte integrante del conjunto de conocimientos que más interesa a la humanidad y que se denomina antropología, o sea, el tratado o ciencia del hombre. La antropología suministra el conocimiento de los hombres y de los pueblos de tres maneras. Primero, por el tipo físico. Segundo, por el idioma. Y tercero, por su cultura o civilización. Pues bien, el estudio de la cultura o civilización en las agrupaciones humanas que habitaron nuestro país antes de la conquista es lo que entre nosotros se ha convenido en llamar arqueología. Hasta aquí la cita de don Manuel. En este punto viene a cuento señalar que esta manera de apreciar a la arqueología como parte de una ciencia como la antropología es la idea que en México prevalece, pues el entender y estudiar a las sociedades desde la perspectiva de su lengua, sus características físicas, genéticas, sus costumbres y tradiciones, además de su devenir histórico, nos permite acceder a esas sociedades de una manera
integral. Al continuar con el tema de la definición, acudo a uno de los grandes arqueólogos del siglo XX, Gordon Chai, australiano de origen. Para él, la arqueología es parte de la historia, pero no como simple ciencia auxiliar, sino como una fuente que proporciona una variada información para reconstruir el proceso por el que ha pasado el mundo. Nos dice Chai. La información arqueológica está constituida por los cambios del mundo material que resultan de la acción humana. Continúo. En otro de sus libros menciona cómo la arqueología tiene a su cargo aportar el conocimiento sobre el pasado en un 90% de su devenir. La otra parte, el 10%, le corresponde a la historia, si entendemos que los historiadores propiamente dichos atienden el estudio de documentos. Uno de los aciertos del autor fue incorporar a ese proceso los conceptos de revolución, con lo que conseguía darle un sentido dinámico y dialéctico a dicho proceso al introducir los cambios cualitativos que habían hecho posible el avance de los pueblos, como, por ejemplo, lo que él denominó la revolución neolítica, que principalmente había sido el aporte y el descubrimiento de la agricultura. También habla de la revolución urbana, con el surgimiento de ciudades con toda su complejidad, y la revolución industrial. Recordemos que nuestra disciplina detecta los procesos que se dan a través de la evolución y la revolución, de continuidades y discontinuidades, de avances y regresiones. Decía Gordon Chai que la revolución no era una catástrofe, era un proceso. He seleccionado estas definiciones porque muestran las ideas presentes en varias épocas. Aunque todas tienen mucho de razón, la verdad es que nuestra disciplina ha alcanzado un desarrollo prodigioso y el acudir al apoyo de otras ciencias se ha vuelto indispensable. Eso me llevó hace algunos años, y más concretamente al ingresar al Colegio Nacional en 1993, a expresar mi idea de la disciplina basado en diversos autores que de la misma han hablado. Llegué a la siguiente reflexión expresada en aquella ocasión. Y dije así: ninguna otra disciplina puede penetrar en el tiempo de la manera que ella lo hace para llegar a estar frente a frente con la obra del hombre, con el hombre mismo. Para lograr esto, la arqueología recurre a otras tantas ciencias que le ayudan a conocer lo que fue: la geología, la química, la biología, la física. Todo ello dirigido al estudio del pasado hace de la arqueología una disciplina plural, universal, y en donde muchas especialistas tienen cabida. Va más allá, penetra en el tiempo de los hombres y de los dioses. Lo mismo descubre el palacio del poderoso que la casa del humilde. Encuentra los utensilios del artesano y las obras creadas por el artista. Descubre la microscopía del grano de polen y con él la flora utilizada y el medio ambiente en que se dio, la fauna que le proporcionó alimentos y otros satisfactores, la presencia de sociedades complejas o comunales, las prácticas rituales de la vida y de la muerte, en fin, que el arqueólogo puede tomar el tiempo en sus manos convertido en un pedazo de cerámica. Como complemento a lo anterior, y ya que he mencionado en repetidas ocasiones el concepto tiempo, deseo comentar que 3 son las categorías en las que se encuentra inmersa la arqueología: tiempo, espacio y cultura. La primera nos lleva al tiempo como la cronología que se aplica a nivel universal para definir los procesos que se han dado desde una visión macro de la humanidad en conjunto, pero también para observar el desarrollo de cada cultura en particular o de una localidad específica. Para ello, contamos con conceptos temporales como etapa,
período, fase y otros que nos permiten dividir los procesos mismos tanto en su concepto mayor como sería el del desarrollo de la humanidad en su conjunto o de una región o cultura determinada. Por su parte, el espacio se concibe como el territorio que ocupa una cultura en un momento dado. Puede ser dinámico en virtud de que se amplía o se retrae conforme a las circunstancias, tanto internas como externas. Tenemos, a su vez, una serie de conceptos especiales como son área, región, zona, en fin, que como categorías que nos llevan a comprender mejor a las sociedades en lo que a su expansión se refiere dentro de un territorio determinado. Así, tenemos que una aldea tiene su espacio propio y lo mismo procede con una ciudad. De la misma manera que un imperio controla un espacio específico, aunque hay casos en que los límites no están plenamente definidos. La cultura, como el tercer elemento, es el carácter que le imprime el hombre dentro de todo ese proceso que hemos visto, ya que tiempo y espacio están presentes en muchas ciencias, pero en este caso tratamos del hombre como ente creador por excelencia. Doy un ejemplo de lo anterior. El espacio que comprendió Mesoamérica al momento de la conquista española cubría un inmenso territorio que iba desde Soto la Marina en la costa oriental y por el Pacífico hasta Sinaloa, con una fuerte depresión en el centro, y por el sureste incluía países como Belice, Guatemala, Honduras, Salvador y parte de Nicaragua, sobre todo por la presencia en esos lugares de la cultura maya. Dentro de este espacio vemos la presencia del hombre desde épocas muy tempranas, quizá 20.000 años antes de nuestra era, hasta la llegada peninsular en 1521. Esta cronología nos dice de manera general cómo hubo en ese momento lapsos de tiempo en que sociedades diversas, con la presencia más antigua de grupos cazadores, recolectores y pescadores, llegaron hasta sociedades aldeanas y ciudades complejas. Sin embargo, no siempre tuvo esas dimensiones, ese espacio enorme llamado Mesoamérica. El inicio de Mesoamérica, con un territorio más pequeño, se encuentra formado en un principio por la cultura olmeca. Otro buen ejemplo lo tenemos en la ciudad de Teotihuacán. Tuvo sus inicios a principios de nuestra era y se prolongó en el tiempo durante 600 años aproximadamente. En ese lapso, la ciudad en sus inicios tuvo alrededor de 30.000 habitantes en un espacio reducido de apenas 17 kilómetros cuadrados, para pasar a constituirse en una urbe con más de 80 o 100.000 habitantes dentro de un espacio de 22 kilómetros cuadrados. Las diferentes fases por las que pasó la ciudad en su proceso, en su desarrollo, nos permiten ver su evolución interna. ¿Cómo sabemos todo esto los arqueólogos? La arqueología cuenta con técnicas de prospección, excavación y de datación que nos ayudan en la búsqueda del pasado. Esta tecnología se ha ido perfeccionando cada vez más, lo que permite al arqueólogo, con el apoyo de otras ciencias, como quedó dicho, a entender mejor estos procesos. Termino mis palabras con la alusión a otro gran escritor, Julio Verne. En su viaje al centro de la Tierra, publicado allá por 1864, el protagonista de ese libro estudia un pergamino que tiene inscripciones rúnicas que lo va a llevar a emprender aquel viaje al centro de la Tierra y brújula en mano lo lleva a cabo. Tras muchas vicisitudes lo logra y encuentra esqueletos de animales y de hombres en lo profundo de la Tierra y hasta dinosaurios había allí.
todo un mundo desaparecido. No puedo dejar de recordar de igual manera el viaje del Dante acompañado de Virgilio al interior terrestre, en donde encuentra infiernos con las almas de los réprobos que allí padecen. Esa pasión por llegar al interior de la tierra incita lo mismo al escritor de ficción como al poeta laureado. El arqueólogo lo que busca es la historia. En alguna ocasión dije lo siguiente: el viaje que hoy emprendemos nos permitirá dos cosas: remontarnos varios siglos atrás en esa moderna máquina del tiempo que es la arqueología, pues al arqueólogo también le es dado recuperar el tiempo ido por medio de las excavaciones y además llegar al mundo de los muertos, en donde encontraremos los rostros que fueron y que nos ven con ojos pétreos a través del tiempo mismo. Muchas gracias.